Estamos viendo este pasaje que recién leímos, de Hechos 19, del 1 al 7, y esta vez lo he titulado Enseñar la experiencia. Hay una pregunta: ¿enseñar la experiencia o experimentar la enseñanza? No es lo mismo. Hoy volvemos a este pasaje que ya hablamos de él el domingo pasado, pero lo abordaremos desde una óptica distinta. El domingo recién pasado, el énfasis fue en la experiencia de estos 12 hombres, como experiencia de salvación. De no mediar la intervención del apóstol Pablo, hubiera quedado incompleta y conducente a engaño. Y llamó nuestra atención aquí porque Lucas le llama discípulos. Él dice ciertos discípulos. Comprobamos el domingo pasado que no eran discípulos del Señor y que tampoco eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no habían seguido las indicaciones que Juan el Bautista dio en su ministerio. Estos 12 efesios eran judíos que habían escuchado por terceras personas, no directamente de Juan seguramente, porque el ministerio de Juan había terminado hacía más de 30 años. Entonces no habían escuchado a Juan directamente, habían escuchado a otros que habían escuchado a Juan, o que tal vez habían escuchado a otros testigos de Juan. Entonces ya eran tercera o cuarta boca que escuchaba estas cosas, y solo ellos habían practicado el rito de iniciación, no habían escuchado el mensaje completo. Y el rito de iniciación era el bautismo de arrepentimiento. Eso era todo lo que ellos conocían. Ellos nada sabían de la conversión, no sabían de la obra del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No habían sido convencidos de justicia, de pecado y de juicio, porque esta es una labor del ministerio del Espíritu Santo. Ellos no sabían de estas cosas. En estas condiciones que los encuentra el apóstol, obviamente con un testimonio deficiente e incompleto, los dichos de estos 12, los pensamientos de ellos, sus deseos, sus anhelos, sus perspectivas de la vida, evidenciaban una pobreza espiritual y tal vez una deficiencia ético-moral que Pablo no pudo pasar por alto. Él se dio cuenta. Ellos no eran cristianos, y eso se notaba. Luego de interrogarlos, entonces Pablo tuvo la certeza necesaria para proclamarles él mismo, enseñarles sana doctrina. Y en el versículo 4 del capítulo 19 leemos: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Se fijan? Juan no solo bautizaba, sino que él decía: miren, detrás de mí viene otro que es mayor que yo, es superior, y él viene y él va a bautizar con el Espíritu Santo. En él deben creer. Eso era el ministerio de Juan. Pablo había creído de la misma manera, pero los eventos y circunstancias que le llevaron a ese punto de creer a Pablo fueron obviamente distintos, ¿verdad? Pablo no les habló aquí se encuentran con estos 12 efesios que no sabían nada de la conversión. Pablo no les habló de su experiencia de conversión, ¿no? Él tampoco les hizo una mini biografía de su vida. Tampoco.
Cuando Pablo fue llamado por el Señor, ocurrieron algunos hechos extraordinarios, algunos hechos asombrosos. Por ejemplo, repentinamente dice el texto que le rodeó un resplandor del cielo, que le cegó transitoriamente, y también oyó, o sea, no solo vio, sino que oyó ahora una voz del cielo que hablándole. Y no solamente le habla, sino que dialoga con él. Él dialoga con esta voz del cielo. Fue algo extraordinario. Pero nada de esto él comparte con los efesios. Luego, milagrosamente, Dios usa a un desconocido, a Ananías, para devolverle la vista, porque él había quedado ciego. Le devuelve la vista para que sea lleno del Espíritu Santo y también para bautizarle. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9, los primeros 18 versículos. Ahora bien, Pablo no hace de esta experiencia una doctrina. Él no enseña estas cosas. Él no comparte esto que es parte de su vida. Es parte de su vida, sí, pero él no la comparte. Lo que él comparte es a Jesucristo. Él no llama la atención a sí mismo. Él llama la atención a Cristo. Él no relata su experiencia. Le explica el Evangelio. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les habla de Cristo Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, dice el texto, ¿qué oyeron los efesios? Oyeron que Jesús es el Cristo y que ellos debían creer en Él. Eso era el mensaje que les faltaba. Eso oyeron. Y estos 12 ahora creyeron que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, es el ungido, es el enviado de Dios, el Salvador, el Redentor, Emmanuel, Dios con nosotros. Creyeron esto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que creyeron? Bueno, lo sabemos porque ellos obedecieron. Ellos fueron bautizados. Se invocó sobre ellos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Juan el Bautista ya lo había anunciado. El que viene tras mí, dijo él, decía él os bautizará en Espíritu Santo. Y nuestro Señor resucitado, Él le recordó a los discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Sí? A esto es a lo que hace referencia el apóstol Pedro cuando al terminar de predicar en Hechos capítulo 2, luego de Pentecostés y estando los judíos que le escuchaban convictos de justicia, de pecado y de juicio, ¿quién estaba obrando sobre ellos? El Espíritu Santo. ¿Por qué esa labor del Espíritu Santo? El apóstol Pedro estaba predicando y al momento que ellos estaban predicando, ellos ahora fueron compungidos de corazón, ¿cierto? Y exclaman, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos se dan cuenta de que ellos habían asesinado, habían llevado a la muerte con malas artes al autor de la vida, al que Dios había enviado como propiciación por sus pecados. ¿Qué iban a hacer? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y en el capítulo 2, versículo 38, está registrado que Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta no es una promesa que da Pedro, es una promesa que Jesús entregó. Más bien que Jesús les recordó la promesa del Padre, que Él iba a enviar el Espíritu Santo. Arrepentirse y convertirse entonces van juntos, como vimos el domingo pasado. Arrepentirse va de la mano con obedecer. Y Dios da
el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 5, versículo 32, dice Pedro: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquellos que obedecen el Evangelio, Dios les da el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con los 12 efesios que oyeron el Evangelio y obedecieron? Versículo 6 dice: vino sobre ellos el Espíritu Santo. Mediante este acto, entonces, ellos fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, recién ahora, ellos eran cristianos. Eso es lo medular. Eso es lo principal. Pero también el domingo pasado hicimos mención a que este pasaje de las Escrituras se ha prestado para una interpretación errónea de la doctrina de la salvación. Hay quienes sostienen que la vida cristiana comienza con fe y conversión, o con arrepentimiento y conversión, y que posteriormente a esto viene la recepción del Espíritu Santo. Pero este texto, según hemos visto, no da lugar a esta creencia. ¿Por qué? Porque estos hombres no eran cristianos. No lo eran. Cuando se convirtieron en cristianos, recibieron el Espíritu Santo. Quienes esto sostienen, los que sostienen esto de que la vida cristiana comienza con dos cosas diferentes, quienes sostienen esto no lo hacen en consideración al texto, sino para sostener otra doctrina errónea a la que han dado en llamar la del cristiano carnal. ¿Quién es este cristiano carnal? Es un cristiano, según ellos, que ha hecho profesión de fe, pero aún no abandona el pecado. Un cristiano al que se le engaña, diciéndole que es salvo por gracia, sin que haya experimentado arrepentimiento. Este es alguien que dice ser cristiano, pero no puede mostrar los frutos que debiera exhibir. Entonces, para justificarlo en el error, le dicen que él es así porque aún no ha recibido el bautismo del Espíritu, la segunda bendición, el sello del Espíritu Santo, etcétera. Le pueden poner cualquier nombre, pero es para justificar un comportamiento mundano, un comportamiento carnal, algo que evidencia que ahí no hay vida de Dios. Porque quienes reciben al Espíritu Santo son los que han creído. Y el Espíritu Santo es un espíritu de santidad. Es un espíritu que lo va a llevar a agradar a Dios. Es un espíritu que cuando no estamos agradando a Dios, se contrita. Y uno sabe internamente, que algo anda mal. ¿Y por qué anda mal? Porque no estoy agradando a Dios con mi vida. ¿Y quién le dice eso? El Espíritu Santo. Es su labor, es su trabajo. Ahora, obviamente hay variaciones en esta doctrina errónea, pero es la que más se oye en nuestro país, ya que nosotros, como la mayoría de los países de América Latina, contamos con una fuerte presencia carismática pentecostal. En la mayoría de nuestros países, dicho sea de paso, el hecho de que hayan elegido a un papa de América Latina es porque están preocupados de eso. Si no me equivoco, fue el papa anterior el que dijo de que en América Latina le estaban robando fieles a la Iglesia Católica las sectas, porque consideran a los grupos pentecostales como sectas. Entonces es fuerte la presencia. En Chile tenemos las dos denominaciones más grandes en nuestro país son pentecostales, y eso sin contar la cantidad casi, no vamos a decir infinita, pero hay muchas, demasiadas denominaciones, y son la gran mayoría, más del 90% de las denominaciones son pentecostales. Entonces la influencia es muy fuerte. Ahora debemos preguntarnos,
Sin embargo, ¿por qué tantos creen el error? Porque eso es algo, bueno, pero si es erróneo, si la Biblia claramente nos enseña eso, ¿por qué las personas creen esto? Bueno, si no son creyentes, ellos están bajo la esfera del padre de mentira. Están bajo la esfera del autor de toda falsedad y engaño. Por lo tanto, es usual y es normal que sean engañados y que crean la mentira. Pero si son creyentes, ¿cómo es que creen en el error? Porque no vamos a sostener aquí que dentro de la fila del pentecostalismo o del carismatismo no hay creyentes verdaderos. Que los hay, los hay. Pero ¿cómo entonces creen estas cosas? Bueno, aquí el creyente no es sin culpa, puesto que él tiene dos cosas. Una de ellas, tiene el Espíritu Santo que le guía a toda la verdad. Es el mismo Espíritu que le guía a toda la verdad. Y también tiene las Sagradas Escrituras para refrendar esa verdad. Creer el error entonces pasa por desobedecer la guía del Espíritu Santo y también por ignorar las Escrituras. A Israel le pasó, y nosotros estamos a un paso. En el libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice el Señor como un lamento, como una queja: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Volvamos ahora al libro de Hechos, en el versículo 6. Dice: vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y así estos hermanos enseñan que la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo no es un andar en santidad, no es un andar en obediencia al Evangelio, sino que es hablar en lenguas. Y ellos dicen, el libro de Hechos lo demuestra. Vez tras vez vemos que quienes recibieron el Espíritu Santo hablaron en lengua. Esta es la señal de recibirlo. Preguntamos, ¿es así? No, hermano, no es así. Entonces, ¿cómo tantos creen estas cosas? ¿Sabe por qué lo creen? Porque no leen. Porque no leen. No son como los bereanos. Los hermanos de Berea, en Hechos 17:11, ellos dicen que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, dice. ¿Y qué estaban ellos viendo con las Escrituras? Le estaba hablando el apóstol Pablo. Él había tenido un llamamiento exclusivo y milagroso de parte del Señor, pero nada de esto impedía que los de Berea confrontaran lo que ellos escuchaban con lo que ellos leían en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros somos inducidos al error, somos inducidos porque desechamos la guía del Espíritu Santo y porque ignoramos las Escrituras. ¿O no lo dijo el Señor? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces nos dejamos guiar por lo que escuchamos. Y cuidado aquí, porque también nos dejamos guiar por lo que cantamos. Y muchas veces lo que hemos cantado, sobre todo, cuidado con aquellas cosas que nos aprendimos cuando recién llegamos, tal vez a un grupo cristiano. Cantamos algunas cosas, no todas son correctas. Y nos dejamos guiar por esas cosas. No nos guiamos por la palabra de Dios. Algunos textos para corroborar esto. Hechos 2:41. Allí se nos dice que 3.000 se añadieron a la iglesia en Jerusalén. 3.000. Ellos no hablaron en lengua. 3.000 que se arrepintieron y se convirtieron. Ellos no hablaron en lengua, no lo dice la Escritura. Y cuando uno lee los versículos 42 al 47 del capítulo 2, te das cuenta que ellos verdaderamente eran cristianos y que exhibían los frutos de su profesión de fe. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan,
en las oraciones y en la comunión los unos con los otros. Perseveraban en esas cosas, características cristianas. Y ellos no hablaban en lenguas. En Hechos capítulo 8, versículos 38 y 39, el oficial etíope, luego de creer, él fue bautizado. Y nos dice el texto, y siguió gozoso su camino. Y no hay indicio que hablara en lenguas. En Hechos capítulo 9, versículos 17 y 18, encontramos a Saulo en Damasco. Él está ciego, recibe la vista y es bautizado. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y no habló en lengua. En Hechos 16:15 encontramos a Lidia en Filipos. ¿Recuerdan? Hace algunos domingos atrás hablamos de su conversión. Esta cree en el Señor y es bautizada e inmediatamente exhibe los frutos de ser cristiana. ¿Cuál es el fruto? El primer fruto que ella exhibe. La generosidad. La generosidad. El primer fruto que ella exhibe es la generosidad. Sin embargo, ella no habla en lengua. Caso similar es del carcelero de Filipo, en el capítulo 16, versículo 33. Entonces, ¿dónde está esa supuesta prueba? La prueba de que los que se convierten, los que reciben el Espíritu Santo hablan en lengua. Esa prueba no está. Pero hay más. Porque también está el registro de quienes fueron llenos del Espíritu Santo, y lo dice el texto, llenos del Espíritu Santo y no hablaron en lengua. Hechos, capítulo 4, versículo 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Comienza un discurso que Lucas resume en 5 versículos. Y él registra hasta en el versículo 12, donde ahí nos encontramos que Pedro no habla en lengua, sino que en una forma clara y determinante él expresa en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro entonces aquí, él no habla en lengua, está lleno del Espíritu Santo, pero él exalta a Jesucristo con palabras inteligibles. Le entienden quienes oyen. Hechos 7:55, otro pasaje, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo, no habla en lenguas. Él exalta a Jesucristo a pesar del odio del cual él fue objeto. Un odio homicida que finalmente terminaron con su vida. Pero él pone los ojos en Jesús y llama la atención hacia Jesucristo. Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10. Aquí encontramos a Saulo. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. Aquí este es un evento en el cual se le oponía a Pablo un mago, Elimas. Él, lleno del Espíritu Santo, no habló en lengua. Él reprendió al que se oponía al único digno de ser exaltado, esto es, Jesucristo. De Bernabé se dice que él era generoso, era prudente, era de buenas palabras y de buenas maneras, era un excelente maestro, una excelente persona. Y en el capítulo 11, versículo 24 dice de él que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y nunca se nos dice que él hablara en lengua. En Hechos capítulo 6 se nos habla que los apóstoles le pidieron a los hermanos que busquen entre ellos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y los hermanos eligieron a 7 de entre ellos, y no se nos dice que hablaran en lenguas, ni que éstas fueran requisitos o fueran evidencia de algo. Podemos concluir entonces a este respecto que todos los cristianos que fueron llenos del Espíritu Santo
testificaron inteligiblemente de Cristo y sirvieron diligentemente a la iglesia de Cristo. Pero hay quienes sí hablaron en lenguas, y lo encontramos en Hechos. Y a pesar que cuando vimos estos textos, que los vimos en predicaciones pasadas, porque vamos en el capítulo 19, y hay 4, pero las otras 3 ya hemos hablado de ellas en otras oportunidades, las explicamos cuando tuvimos que predicar de ellas. Ahora vamos a hacer un breve resumen de estos pasajes que nos van a ayudar a entender lo que tenemos ante nosotros hoy. Este fenómeno aparece 4 veces en el libro de los Hechos, y no más que eso. Y en cada uno de ellos hay presencia apostólica. Es digno de considerar estas cosas. En Jerusalén, Hechos, capítulo 2, están los 12 apóstoles presentes, ¿cierto? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y eran en cantidad de 120. Ellos hablaron en lenguas. Y también, luego de la predicación de Pedro, vimos que hubieron 3.000 convertidos luego de que él predicara, pero ellos no hablaron en lenguas. En Samaria, ya vamos en Hechos capítulo 8, ahí están Pedro y Juan. Ellos son enviados a corroborar la obra que Dios estaba haciendo por medio de Felipe. Recuerden que en Jerusalén el evangelio, la iglesia, era esencialmente judía. Era judía. Pero la orden era: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y hemos hablado aquí del odio que había entre judíos y samaritanos, un odio ancestral, un odio de siglos. No se podían ver, no se trataban entre ellos. Sin embargo, Jesús les dice: me seréis testigos en Samaria. Felipe obviamente creyó eso y se fue a Samaria a predicar, pero cuando él predica, muchos creen y fueron bautizados, pero ellos no recibieron el Espíritu Santo. Solo lo recibieron cuando Pedro y Juan, los apóstoles judíos enviados por la iglesia en Jerusalén, oraron por ellos y les impusieron las manos. Con esto, siglos de odiosidad étnica se diluyeron, ya que judíos y samaritanos pasaron a ser parte de la misma iglesia. Hay que destacar también que ahí no termina todo, porque Pedro y Juan continuaron con la labor evangelizadora que había comenzado Felipe y anunciaron el evangelio. Nos dice el versículo 25 del capítulo 8: en muchas poblaciones de los samaritanos. Y no se nos dice que ellos también en estas poblaciones samaritanas hayan experimentado lo mismo que sus paisanos. ¿Te fijas? Aún en Samaria, solo estos primeros, a quienes les predicó Felipe y que fueron luego corroborados por el ministerio de Pedro y de Juan, habiendo ellos orado, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ya esa es la segunda ocasión en que aparece. La tercera la tenemos en Cesarea, en Hechos capítulo 10, en casa del centurión romano llamado Cornelio. Era un gentil, pero la Escritura nos dice que también era temeroso de Dios. Pedro fue enviado a predicar el Evangelio. Nos dice en 10:44 que mientras Pedro estaba hablando ante ellos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Anteriormente en Samaria, Pedro y Juan tuvieron que imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Pero aquí él estaba hablando y descendió el Espíritu Santo. Quienes acompañaron a Pedro, que eran judíos también, fueron testigos de estas cosas.
La iglesia en Jerusalén llama a Pedro ahora a informar. Y esto relata el hecho y dice en el capítulo 11, versículo 16: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro aquí reconoce que los gentiles habían recibido el mismo Espíritu, por lo tanto pasaban a formar parte de la misma iglesia. No había una iglesia judía, una iglesia samaritana y una iglesia gentil. No, era una y la misma y única iglesia, cuyos distintivos los enumera Pablo en Efesios capítulo 4, los versículos 4 y 6. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una sola iglesia. Y ahora llegamos a nuestros hermanos Efesios, aquí en Hechos 19. Pablo les bautiza nuevamente. Ellos tenían doctrina errónea y no eran cristianos. Por esa razón usted va a escuchar que algunos que se han bautizado previamente en otra iglesia evangélica se deben bautizar de nuevo. ¿Por qué? Porque fueron bautizados sin ser cristianos. Fueron bautizados sin ser cristianos. Y el bautismo es para creyentes, quienes han hecho una profesión de fe, de creer en Cristo, quienes se han arrepentido de sus pecados y se han convertido, entonces quieren obedecer el mandato del Señor. Fue Él quien dijo, bautizándolos. Entonces, por esa razón, ellos tenían doctrina errónea y no eran cristianos, eran judíos con prácticas religiosas judías, y debía haber un testimonio que las personas que aún no han creído personalmente en el Señor Jesucristo no son cristianas. Y ahí, hermanos, es cuando debemos tener cuidado con la expresión hermano. ¿Qué queremos decir? Cuidado, porque hermano, en un sentido espiritual, es aquel que también ha obedecido el Evangelio. Ese es mi hermano, porque en él habita el Espíritu de Dios. Es una nueva criatura, entonces es mi hermano. Si no, no es mi hermano. Estoy llamado también a cuidar de él, a honrarlo, estoy llamado a respetarlo. Claro que sí, porque es mi prójimo, pero no es mi hermano. Cuando dan este paso, cuando se convierten, obedecen al Evangelio, entonces estos, aquí me refiero a los de Efesios, estos 12, que tenían una doctrina, una doctrina correcta pero incompleta. Y aquí quiero hacer esta salvedad. ¿Por qué decimos correcta e incompleta? Porque ellos, siendo judíos, creían en el Dios verdadero, pero no, o ignoraban al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, nos dice en Hechos 19:6, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este bautismo en el nombre del Señor Jesús es típico de Hechos y es transicional. Esto es algo que hemos dicho muchas veces a través del libro de Hechos. Es transicional, es un libro de tránsito, toda vez que está en la etapa en que se sacuden del judaísmo y tornan al cristianismo. Es el tiempo en el cual abandonan las sombras y vienen a la luz plena. Hoy, quienes obedecen el llamado del Evangelio, lo hacen en los términos de la Gran Comisión y son añadidos a la iglesia, la única iglesia.
Estos son bautizados ya no en el nombre de Jesús, sino que son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según nos dice Mateo 28:19. Para los 12 efesios, todavía en esta etapa de transición, debía quedar claro y fuera de toda duda que ahora pertenecían a la única iglesia. Y por ello, recibieron similar experiencia que los que vivieron los 120 en Jerusalén, los convertidos de Felipe en Samaria y todos los reunidos en la casa de Cornelio en Cesarea. Todos ellos, recuerden, es tiempo de transición, son los primeros creyentes de este tipo que llegan al conocimiento de la verdad, al conocimiento del Evangelio. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas inteligibles. ¿Qué quiere decir esto? En idiomas. ¿Y por qué es un milagro? Porque ellos hablaron en idiomas que no habían estudiado, que para ellos era desconocido, pero eran idiomas. Un idioma tiene diversas cosas que lo hacen ser un lenguaje comprensible. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 12, encontramos 15 naciones. Y los hombres de todos los lugares decían: ¿cómo es que les escuchamos magnificar, glorificar a Dios, alabar a Dios en nuestros propios idiomas? Entonces, no es un hablar ininteligible, un galimateas que no se entiende nada. No, eso no son lenguas. Las lenguas bíblicas, las lenguas que se expresan aquí en Hechos capítulo 2, y lo que combate y lo que quiere enseñar Pablo en Corintios son las lenguas auténticas, idiomas aprendidos. Que esto era así es tan claro que a mediados del siglo XX, creo que fue por la década del 50, grupos de hermanos pentecostales que recibieron esto, hablar en lenguas pero no eran idiomas, ellos pensaban que sí hablaban idiomas y quisieron ir. Fueron a África, fueron a Asia y creían que no necesitaban estudiar los idiomas de esos pueblos para hablarles del Evangelio. Y fueron a esos lugares. ¿Y con qué se encontraron? Un rotundo y un completo fracaso, porque lo que ellos hablaban nadie los entendía. Ahí entonces cambiaron la doctrina y lo que ellos llaman lengua, ahora ellos dicen que son lenguas angelicales. Pero en un principio ellos no creían estas cosas. Entonces, cuando la Escritura nos habla de lenguas, nos habla de un idioma aprendido, de un idioma que se habla sin haberlo estudiado. Y eso es algo milagroso. Ahora, los 120 en Jerusalén, los convertidos de Felipe en Samaria, los reunidos en la casa de Cornelio en Cesarea, y estos 12 en Efeso, ellos hablaron en lenguas inteligibles. Desde entonces, millones se han arrepentido y convertido, y habiendo obedecido el Evangelio, han sido bautizados. De estos millones, dice Pablo, y de nosotros también que estamos entre ellos, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, en él también vosotros, note, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, está en pasado, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hoy no estamos llamados a enseñar experiencias, ni siquiera las experiencias de los apóstoles. ¿Cuántas veces vemos a Pablo contando sus sueños y visiones? ¿Dónde en sus epístolas encontramos doctrina basada en sueños, visiones y experiencias? Hoy más bien estamos llamados a experimentar sus enseñanzas, y estas están contenidas en las epístolas.
Allí, en las epístolas, está la sana doctrina. Y notamos que ellos, los apóstoles, atendieron diligentemente a lo dicho en la ley, en los profetas y en los salmos. Ellos no despreciaron nada de las Escrituras, las leían con devoción, las enseñaban con pasión. Estas eran su guía, eran su norte y eran su alimento. Y ellos mismos, los apóstoles, estos santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda escritura, no dice todo lo que oigan en la iglesia, dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué estamos haciendo con las Escrituras? ¿Las enseñamos o divulgamos nuestras experiencias? Cuando enseñamos las Escrituras, Cristo es exaltado. El orgullo del hombre es abatido. Se exalta la gracia de Dios en la salvación y se promueve la verdadera santidad en el corazón y en la vida diaria. Eso es lo que ocurre cuando enseñamos las Escrituras. Pero cuando las Escrituras son ignoradas, la ruina está a la puerta. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser fieles a Él, a honrar su palabra. ¿Tuviste una experiencia de conversión maravillosa? Amén. Gloria a Dios por eso. Pero eso es para ti. Lo que va a edificar a tu hermano es la palabra de Cristo. Lo que trae consuelo, lo que trae sanidad al alma herida, lo que trae esperanza, no son revelaciones que yo tenga o sueños que haya tenido o experiencias que haya vivido. No, la palabra de Dios, ella es útil. Exaltamos la palabra de Dios porque es de Dios, y haciéndolo así exaltamos a Cristo, el único digno de ser exaltado. Cuando invertimos las cosas, cuando en vez de enseñar, experimentar la enseñanza, estamos enseñando experiencias, ¿quién es exaltado? Nosotros somos los exaltados. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Dios sea glorificado en medio de nuestro entonces, y haga Él que seamos hombres y mujeres del libro, de la palabra. Tal vez conozcamos poquito, pero conozcámoslos y esforcémonos por conocerlo cada día. Hermanos, no estoy diciendo que debemos convertirnos en alguien que conoce de memoria todos los 66 libros de las Escrituras. No, pero sí estoy diciendo que cada uno de nosotros no debería dejar pasar un día sin tener un encuentro con el Dios de las Escrituras en las Escrituras. Dios nos bendiga. Oremos.